Buenas noches a todos. Esperaremos unos minutos más y empezaremos a las 8:10 en punto.
Bien. Bueno, ya son las 8:10, así que empezaremos. Muy buenas noches a todos. Tengo el honor de presentarles la primera reunión ordinaria de C Central 2021 con el tema infarto agudo de miocardio. El expositor es Alejandro Fábrega, del segundo semestre. Tendremos primero lo que es la videoconferencia, luego tendremos un espacio de preguntas. Cuando se está dando la videoconferencia pueden dejar sus preguntas ya sea en el grupo del chat o pueden abrir sus micrófonos y darlas al final de la ponencia. Entonces también enviaremos el formulario de asistencia al final y acuerden que es muy importante rellenarlo. Entonces, sin más preámbulo, que comience la videoconferencia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, mi nombre es Alejandro y como les dijo Paola, la docencia de hoy es sobre infarto agudo de miocardio. El día de hoy primero vamos a iniciar con una introducción bastante breve, nada más como un repaso para entrar en contexto y bastante rápido, un poco sobre la anatomía, fisiología, irrigación y el sistema de conducción cardíaca. Y en irrigación, pues vamos a hablar un poquito sobre el asunto de las coronarias, que es bastante importante para todo esto de infarto de miocardio. Y después sí vamos a entrar de lleno con el infarto como tal. Pero primero vamos a hacer dos preguntas de Paul. Paola, no sé si se las puedes mandar, porfa, si las tienes por ahí. La primera. Ahí está. Y bueno, pues sí, como la mayoría dijo, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial y como vamos a ver ahorita, cuando veamos epidemiología, vamos a ver qué ha sido la causa número uno en los últimos 20 años. Y bueno, con la segunda pregunta, dale, please, Paola. Mm, Ahí está. Y bueno, aquí en realidad la respuesta correcta es 14. 14 personas a nivel mundial se mueren de un infarto por minuto. Y eso quiere decir que de aquí a que termine la exposición, lo más probable, como alrededor de 840 personas alrededor del mundo se van a haber muerto de un infarto. Por ende, esta es una patología pues bastante común y que debemos prestar bastante atención y dar bastante importancia porque prevalece bastante a nivel mundial. Entonces, bueno, ya, esas eran las dos preguntas de Paul y ahora sí vamos a iniciar con la introducción que va a ser bastante rápida, voy a ir como bastante rápido para después ir con calma con el infarto como tal. Primero vamos a empezar con la anatomía, que como ya sabemos, pues el corazón es un órgano, un músculo como del tamaño de un puño, que está situado a la izquierda y por detrás del esternón está situado, pues como sabemos, en la cavidad torácica con los dos pulmones, especialmente en el área del mediastino. El mediastino se separa en mediastino superior e inferior y el corazón está allí en el mediastino inferior, específicamente en la región media, donde está
pues con su envoltura pericárdica y situado por encima del diafragma. Ya yendo hacia el interior del corazón, pues sabemos que está dividido en dos bombas bicamerales, la derecha y la izquierda, cada una con sus respectivas aurículas y ventrículos, y además sabemos que tiene estructuras anatómicas pues, que se encargan de transportar y de recoger la sangre, comenzando con la vena cava superior e inferior, que trae la sangre desoxigenada rica en dióxido de carbono y desechos metabólicos, después la pulmonar, que la lleva a los pulmones para todo el intercambio gaseoso en las paredes alveolares, etcétera, para que después la vena pulmonar la devuelva al corazón, para que después la aorta la lleve a circulación sistémica. También, pues bueno, recordar que tenemos las válvulas, las auriculoventriculares y las semilunares, que se encargan de ese flujo unidireccional de la sangre de aurícula a ventrículo y de ventrículo a arteria. Em, en cuanto a la fisiología de la circulación, en realidad creo que con la imagen pasada ya como que lo cubrimos bastante bien así por encima, así que ya solo como por mencionar, queda pues que el propósito de toda esta oxigenación de la sangre es para llevar todo esto a circulación sistémica, pues para que los tejidos puedan cumplir con sus funciones metabólicas, saliendo desde las arterias hasta pasar por las arteriolas, los capilares más delgados, donde ocurre todo este intercambio de sustancias, nutrientes, oxígeno, desechos metabólicos, etcétera, para que salga por las vénulas, luego por las venas y pues volver al corazón y repetir toda esta secuencia de 60 a 100 veces por minuto en situaciones normales, en condición de reposo. Y bueno, esto sucede sin descanso alguno por toda la vida, si todo sale bien, ¿no? Ahora, en cuanto a al sistema de conducción cardíaca, como sabemos, pues el corazón funciona gracias a esa electricidad biológica innata que posee, que le permite hacer toda esta depolarización y repolarización para permitir la contracción y relajación ventricular. Y básicamente podemos decir que tenemos tres tipos de células cardíacas, las de marcapaso, las de conducción eléctrica y las miocárdicas de contracción. Iniciamos aquí pues con las células marcapaso, el nódulo sinusual, que se depolarizan espontáneamente para pasar ese potencial de acción al nódulo auriculoventricular, para después pasar por el haz de His, para después pasar por las ramas derecha e izquierda y terminar en las fibras de Purkinje. Y puse aquí lo del sistema de conducción cardíaca, porque esto va a ser importante más adelante cuando veamos lo del electrocardiograma, porque como vamos a ver, el electrocardiograma pues es una manifestación eléctrica de lo que sucede en el interior del corazón. Entonces, al pues nosotros poder ver esto, podemos interpretar como fisiológicamente qué está ocurriendo ahí adentro y si todo está sucediendo bien. Y bueno, en cuanto a la irrigación, pues el corazón no solamente tiene que nutrir a todos los tejidos del cuerpo, sino que también se tiene que nutrir al mismo, porque como cualquier otro órgano, pues necesita nutrientes y oxígeno para cumplir con sus funciones metabólicas. Y pues aquí son bien importantes las famosas coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que ellas salen las dos de aquí inicialmente, aquí se ve bien bonito en el GIF, y son bastante delgaditas, tienen un calibre de 3 a 4 milímetros, y ellas inician como las dos coronarias, pero mientras van saliendo, se van bifurcando y se van ramificando, ya como se ve aquí en la imagen de la derecha, que se ve bastante más real, para ir como que arropando al corazón y poder asegurarse de que llegue toda esta circulación a todos los cardiomiocitos, todo alrededor. Bastante importante pues mencionar que la coronaria izquierda comienza aquí como coronaria izquierda, pero se bifurca rápidamente en la circunfleja, bajando aquí lateralmente, y en la anterior izquierda, la arteria descendente anterior izquierda. Y ellas dos nacen o salen pues de la aorta ascendente. Aquí apenas está comenzando a salir ahí la aorta, ellas salen como unos lugares que son como unos bolsillitos que se llaman el seno aórtico, también le dicen seno de Valsalva, que aquí sí hacemos como con zoom, se puede ver ahí bien cómo cada una nace de su lado que debería. Y ahora, en términos general, esto es en base como a sumando todas esas ramificaciones, este sistema como de tuberías que habíamos visto antes, qué áreas o qué territorios del corazón son irrigados por cada coronaria en términos generales. Tenemos, bueno, pues claro que la coronaria derecha irriga la aurícula derecha y el ventrículo derecho, una parte del ventrículo izquierdo y una parte del tabique interventricular, y el nódulo sinusual y el auriculoventricular en algunos pacientes, no en todos los casos. Y pues la coronaria izquierda irriga ese lado izquierdo, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, hay un poco que se cruza para allá, y la otra parte del tabique interventricular.
y también en ciertos pacientes el nódulo sinoauricular y el auriculoventricular, que si aquí era 60, pues aquí es 40, y si aquí es 80, aquí es 20. Y eso de los porcentajes es importante porque eso de verdad refuerza el concepto de que no hay tal cosa como dos corazones iguales. O sea, cada corazón de cada paciente es diferente y de hecho existe un concepto que se llama dominancia cardíaca, que hace referencia como a qué tanto protagonismo tiene cada coronaria a la hora de irrigar el corazón. Hay pacientes que tienen dominancia cardíaca derecha o dominancia izquierda. Evidentemente, la mayoría de la población tiene dominancia cardíaca derecha. Em, y ya para terminar, esto es más a grosso modo todavía, tenemos pues que la coronaria derecha irriga toda la región derecha, la región inferior y la región posterior del corazón, y la arteria coronaria izquierda, que como dijimos inicia aquí, pero rápidamente se bifurca en la descendente anterior, que irriga toda esta región anterior, y luego tenemos la circunfleja, que va bajando aquí lateralmente toda esta región lateral, izquierda y posterior. Y todo esto que acabamos de ver acá de la irrigación es bastante importante porque ahora sí vamos a entrar de lleno en infarto de miocardio, vamos a ver que lo que ocurre durante el infarto es que va a haber un pedacito de todo este entramado que se va a bloquear. Se va a bloquear y entonces eso interrumpe el flujo sanguíneo que no va a llegar a un tejido en especial dentro del miocardio, ¿no? Entonces ahora sí, entrando ya de lleno al infarto agudo de miocardio, también conocido coloquialmente como ataque cardíaco. Mío es músculo y cardio es corazón, así que bueno, miocardio es el músculo del corazón y un infarto es la muerte de un tejido, la necrosis, debido a la falta de oxígeno, también conocido como isquemia. Entonces, por definición, eso nos deja que un infarto de miocardio es la necrosis de una porción de tejido cardíaco por falta de ese oxígeno, ¿ok? Por falta de esa irrigación. Entonces, el infarto está clasificado bajo el paraguas de las cardiopatías isquémicas. También se les conoce como enfermedades coronarias. Bueno, pues claro, porque son las coronarias que se ven afectadas. Y como es una cardiopatía, pues una enfermedad del corazón, y es isquémica porque es debido a esa falta de oxígeno. Entonces, la cardiopatía isquémica son las enfermedades cuando las coronarias se obstruyen de manera parcial o completa. Aquí podemos ver en la imagen, por ejemplo, aquí un bloqueo en la arteria, un trombo, y esta área de aquí que está necrosada en la pared del corazón. En las cardiopatías isquémicas tenemos las anginas de pecho y el infarto agudo de miocardio, pero en este caso en particular en la docencia de hoy nos vamos a enfocar pues en el infarto agudo de miocardio. En cuanto a la causa principal es debido a una arteriosclerosis coronaria, ya sea parcial o completa, que la arteriosclerosis no es más que la acumulación de placas de colesterol o de grasas y células inflamatorias en las paredes, que esto causa un engrosamiento de las paredes, esto se le conoce como estenosis, y en general el endurecimiento de la pared. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver en el GIF que aquí, ya después de que ha progresado el cuadro arteriosclerótico, se ve que cómo está eso ahí estenosado y endurecido, y eso puede prevenir el flujo sanguíneo. Aquí en la imagen podemos ver cómo se vería una arteria normal con el flujo que no hay ningún tipo de impedimento, y acá sí vemos que se ha formado la placa de arteriosclerosis, que me va a causar esa isquemia en el tejido más adelante. Ahora, factores de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos primero la edad. La edad porque los niveles de colesterol en sangre tienden a ir aumentando con la edad hasta estabilizarse a los 65. Entonces, pues mientras más viejo uno es, más hay factor de riesgo de sufrir una progresión de arteriosclerosis. El sexo también, el sexo porque los niveles de colesterol en las mujeres, o sea, si tú agarras un hombre y una mujer de la misma edad, la mujer va a tiende a poseer unos niveles de colesterol en sangre menores que los del hombre. Sin embargo, estos niveles de colesterol se nivelan con los del hombre en la menopausia y después de la menopausia hasta tienden a superar aquellos del hombre. Antecedentes familiares, porque como dicen, esto corre con la familia y la genética juega un rol aquí bastante importante, más que nada en las concentraciones altas de colesterol, especialmente el famoso colesterol malo, entre comillas, el LDL. También tenemos lo que yo pensaría que es el más importante, el estilo de vida. Tenemos pues la nutrición del paciente, la gente que come mucho colesterol, muchas grasas saturadas, grasas trans,
el nivel de actividad física, si es una persona sedentaria, también es factor de riesgo, la obesidad por ahí mismo, si es un paciente fumador y el consumo excesivo de alcohol, también es un indicador de riesgo. Condiciones previas, si el paciente tiene hipertensión arterial, diabetes, trastornos metabólicos. Esto de trastornos metabólicos específicamente son aquellos que representan un aumento de los niveles de colesterol en sangre, de los lípidos en sangre. Digamos, por ejemplo, cuando los pacientes tienen niveles aumentados del LDL o niveles disminuidos del HDL, o entre comillas el colesterol bueno. Y otro también que no podemos dar por fuera, bastante importante, es el estrés, porque en situaciones de estrés el organismo fabrica sustancias que promueven la estenosis de los vasos sanguíneos, promueven a que se dé ese engrosamiento de la pared vascular que reduce el calibre del vaso sanguíneo, y además también el estrés tiende a aumentar la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Entonces es como una combinación fatal para las coronarias, porque si ya tienes una coronaria estenosada y además le incrementas, digamos, el corazón tiene que hacer un gasto cardíaco mayor, pues en general es bastante grave. En cuanto a la epidemiología, saqué de aquí unas gráficas de un artículo que sacó la OMS, lo publicaron el 9 de diciembre de 2020, que voy a poner bastantes gráficas, pero no se fijen en una específicamente, sino que es quiero hacer un punto viendo todas como que en conjunto, que ellos hicieron un estudio entre 2000 y 2019 sobre las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Entonces estos fueron los resultados del 2000, después esta es la gráfica del 2016, aquí de nuevo 2016, pero en países de ingreso bajo, países de ingreso mediano bajo, ingreso mediano alto e ingreso alto. Propongo todas estas gráficas para aclarar el punto y para la cosa interesante para ver aquí es que en todas las gráficas las enfermedades isquémicas son la causa número uno. Y aquí, de hecho, el infarto debería ir incluido dentro del grupo de enfermedad isquémica, solamente que como eran tantos casos de infarto, decidieron ponerlo como un caso aparte y clasificarlo como uno por su cuenta. Pero el punto aquí importante es que por los últimos 20 años, el infarto de miocardio ha sido la causa número uno de muertes a nivel mundial y representa el 16% de las muertes globales. Y Panamá no se ve excluido de esto. Esta estadística es como es del 2018, 2019, no recuerdo bien, pero es por ahí. Y es que el 40% de las muertes en Panamá fueron debido a a complicaciones cerebrovasculares y pues cardiovasculares también. Y todo esto tiene que ver debido a todos esos factores de riesgo que hablamos en antes. Todos estos estilos de vida que con el pasar del tiempo van empeorando cada vez. Se dice que hay mayor nivel de sedentarismo, la nutrición no es tan buena, pero bueno, estos últimos años han habido bastantes campañas para mejorar eso. Ahora, en cuanto a la fisiopatología. Como dijimos en antes, en la cardiopatía isquémica es cuando no hay ese flujo sanguíneo que aporta ese oxígeno al tejido del miocardio. Entonces, podríamos decir que la perfusión no iguala la demanda. La cantidad de sangre llegando no iguala a la que es requerida por el tejido cardíaco. Entonces, antes hablamos de la causa, que era la progresión de la arteriosclerosis, y es porque el 90% de los casos de infarto de miocardio es por la progresión de este cuadro de arteriosclerosis en las coronarias. Entonces, ya que es tan importante, vamos a ver cómo progresa un cuadro de arteriosclerosis en un paciente a través de los años. Primero, la arteriosclerosis empieza con una lesión al endotelio. Una lesión al endotelio que se da debido principalmente pues, a todos esos factores de riesgo que hablábamos en antes que promueven o hace que sea más propenso que se dé este daño inicial, los niveles de estrés alto, lo que hablamos del colesterol, el estilo de vida sedentario, etcétera, etcétera. Todas estas cosas se van sumando para incrementar la posibilidad de sufrir este daño inicial. Luego de este daño inicial, al revestimiento interior de las arterias, pues le sigue que incrementan los depósitos en las paredes arteriales. Todas estas sustancias que van por el torrente sanguíneo que hablábamos de el colesterol, las grasas, desechos celulares, etcétera, se comienzan a depositar en la pared arterial, en el área allí que estuvo expuesta luego de que se dio esa lesión al endotelio inicial. Y se van formando esos depósitos, y dentro de esos depósitos comienzan a ocurrir estas reacciones químicas de las biomoléculas. Que tenemos, por ejemplo, que el colesterol se comienza a oxidar y reaccionan con radicales libres, con iones metálicos, etcétera.
Y todo esto desencadena una respuesta inflamatoria donde las células endoteliales de aquí que se vieron lesionadas desde un comienzo liberan químicos que indican una señal de ayuda que en respuesta van a venir monocitos que bajo la influencia del colesterol se convierten en macrófagos y después estos macrófagos van a engulfar o como a comerse ese colesterol para formar las células espumosas. Las células espumosas que cuando ellas se comiencen a acumular aquí adentro son las que me forman esa placa de ateroma que se ve aquí. Esa placa típica de estas fotos que se ve así como amarillenta, esa es la placa de ateroma que va a ir creciendo y mientras esa placa va aumentando de tamaño, la pared arterial aumenta su grosor y se endurece. Y mientras va ocurriendo esto también, las células musculares lisas, que si recordamos pues de los vasos sanguíneos que está la capa del endotelio y después la capa muscular lisa, se comienzan a replicar esas células y migran de acá hacia esta capa firme y fibrosa y aportan a la formación de esa placa de ateroma y por consiguiente, el lumen o el interior del vaso se va a ir cerrando y cerrando, y esto es lo que se le conoce como estenosis. Cada vez el calibre de la arteria se va volviendo menor y eso pues disminuye la cantidad de flujo sanguíneo que llega al tejido circundante, ya sea de manera parcial o completa. Y eso nos regresa al punto que hablábamos acá arriba, de que entonces la perfusión ya no iguala la demanda hacia tejido en particular, en este caso el corazón. Y eso evidentemente nos lleva a la isquemia, a la disminución de oxígeno en esa región. Y con el paso del tiempo, con el paso de los años que se va desarrollando esta arteriosclerosis, que va progresando, esa capa eventualmente puede llegar a erosionar y expulsa el contenido. Expulsa toda esta placa, estas células espumosas que están aquí adentro, y luego cuando va pasando la sangre, distintos componentes de la sangre, especialmente las plaquetas, se adhieren y cuando se pegan aquí, empiezan a liberar distintos factores de inflamación y de coagulación, y esto estimula que vengan más plaquetas y se vaya coagulando eso ahí, y eventualmente nos lleva a la formación de un coágulo, que dentro de un vaso sanguíneo se le conoce como trombo, y eso eventualmente puede llevar a la necrosis que en un minuto puede llegar a tapar esa arteria al 100% y causar ese daño del tejido. Ahora, así es como progresa la arteriosclerosis, pero el cuerpo no se queda con los brazos cruzados. El cuerpo, para evitar daños masivos, puede activar ciertos mecanismos de defensa y vamos a hablar de dos. Primero, la vasodilatación. Esto quiere decir que la arteria simplemente va a aumentar su calibre para que el flujo sanguíneo pueda seguir. Y esto funciona temporalmente, pero igual el cuadro de arteriosclerosis va a seguir evolucionando a través del tiempo. Entonces el organismo responde con otro mecanismo de defensa, que en este caso va a ser la formación de vasos colaterales, que ahí los dibujé como en rojo. Pero la formación de vasos colaterales es que justamente en el lugar, y esta foto es bastante buena, justamente en el lugar ahí donde inicia la placa, en la región previa a esa, se comienza a crear esta circulación colateral, estos vasos extras, se da una anastomosis, que permite que la irrigación pueda continuar al tejido. Y de hecho, un dato curioso es que por esto es que es más propenso que una persona mayor muera cuando le da un infarto, que vaya a morir a que si le da, por ejemplo, una persona joven. Porque una persona mayor que lleva muchos años desarrollando la arteriosclerosis, lleva también varios años que se ha ido desarrollando toda esta circulación colateral. Entonces tiene como un plan B, por decirlo así, para contrarrestar. Sin embargo, cuando le da a un paciente joven, por lo general le pega por ahí mismo y lo tumba y se lo lleva por ahí mismo porque no ha tenido tanta oportunidad para formar esa anastomosis. Ahora, así es como se defiende el corazón, pero igual la arteriosclerosis va a seguir desarrollándose progresivamente, bueno, o sea, siempre y cuando si se siguen con el mismo estilo de vida y todo esto, y puede ser que la persona se sienta bien, puede ser que pasen varios años y el paciente ni siquiera se dé cuenta que está sufriendo de arteriosclerosis, pero lo que usualmente pasa es que ¿qué sucede si llegas a una situación donde aumentan las demandas de oxígeno? Por ejemplo, si estás haciendo ejercicio fuerte, si sientes algún tipo de emoción fuerte, digamos, no sé, estrés, o si estás muy agitado, lo que sucede es que esto genera un incremento del gasto cardíaco y entonces el corazón requiere más demanda de oxígeno y ahí es cuando entonces empieza todo este asunto de las anginas de pecho y comienza a progresar el infarto que eventualmente puede terminar con la muerte súbita.
Entonces, ya hablamos de cómo funciona la evolución de una arteriosclerosis para formar la trombosis coronaria. Sin embargo, la etiología, las causas del infarto agudo de miocardio no está limitado solamente a la arteriosclerosis. Sí, es en la gran mayoría de los casos, el 90%, pero también en otros casos se puede dar, digamos, por ejemplo, por un vasoespasmo, que eso es cuando ocurre la contracción de las arterias, que no necesariamente tiene que ser por una arteriosclerosis. Puede ser por el consumo de drogas, por ejemplo, la efedrina o la cocaína. Puede ser por émbolos, que un émbolo es parecido a un trombo, o sea, parecido en el sentido de que es formado por un coágulo, pero el trombo se queda allí. Sin embargo, el émbolo puede viajar por el torrente sanguíneo, entonces puede viajar y puff, más adelante tapa la coronaria. Y puede ser también por una isquemia, que también puede o no puede ser por una arteriosclerosis. Pero al final del día, sea cual sea la causa, la consecuencia es la misma. Y es esa falta de irrigación al corazón, y este proceso de muerte celular progresa de dos maneras. Primero, lo primero que ocurre es esa suspensión del metabolismo aerobio, y es debido a la producción inadecuada de fosfatos de alta energía. Si recordamos, la glucólisis y el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones y todo esto, necesitamos el oxígeno allí para poder producir el ATP y demás. Entonces no se producen niveles adecuados de ATP, y eso lleva a la acumulación de metabolitos potencialmente nocivos, porque de nuevo, recordando la glucólisis, cuando no había esa cantidad sustancial de oxígeno, el cuerpo empieza a hacer lo que es respiración anaeróbica y se produce ese ácido láctico, que va como a tratar de compensar la labor del ATP, pero no lo va a lograr al 100%, y eventualmente esto termina con una suspensión de la contracción muscular en menos de 2 minutos. Entonces este chart que está aquí es bastante bueno, porque muestra cómo a los primeros segundos se da ese inicio de la reducción de ATP, luego ya a los 2 minutos empieza esa pérdida de contractibilidad, usualmente es menos y todo como al minuto, y después vemos cómo a los 10 y 40 minutos esos niveles de ATP van cayendo, cayendo, cayendo hasta 50%, 50%, perdón, 10%, y ya a los 20 a 40 minutos hay lesión celular irreversible. Ojo, esto de que sea irreversible no es así que por ley. Eso depende, y ya vamos a ver ahorita los factores que dependen de qué tan rápido progresa esa necrosis. Y ya después de la hora se produce la lesión microvascular, que lesión microvascular quiere decir que ya no solamente hay lesión de la pared del tejido miocárdico, sino que ya hay lesión a nivel de los vasos sanguíneos. Y después de que se da esta suspensión del metabolismo aerobio, procedemos pues con la necrosis, que así el corazón queda, se ve bastante feo, bastante negruzco. Y aquí tenemos el trombo, pues y este es el área necrosada. Y la necrosis progresa de la siguiente manera. Cuando llega la irrigación de las coronarias aquí, digamos por ejemplo a la pared ventricular, ella irriga el miocardio e irriga el epicardio, y después esa sangre se va por difusión al endocardio. Entonces, el tejido se va a ir necrosando de adentro hacia afuera. Entonces, con esta imagen podemos ver una progresión de la necrosis dentro de una pared ventricular. Inicialmente, a las 0 horas, lo primero que se daña es el endocardio, esta región de más adentro. Luego, de 2 a 3 horas, comienza a necrosarse el miocardio, progresivamente hasta las 24 horas, cuando ya llega a afectar toda la pared muscular. Ojo, ¿qué tan rápido progrese? Depende. Depende de varios factores. Primero, la localización del trombo. O sea, ¿qué tan importante es ese vaso donde está el trombo? Porque, digamos, no es lo mismo que se bloquee la tubería madre del IDAN que lleva agua a toda la ciudad, a que se bloquee la tubería del fregadero de mi casa. No es lo mismo, y evidentemente depende de qué tan importante y qué tanta área irriga esa arteria donde está el trombo. La gravedad del trombo, o sea, el porcentaje de oclusión del vaso, si está bloqueado un 20%, 50%, depende de qué tanto fluya por ahí. El tiempo, o sea, la velocidad de desarrollo del trombo, qué tan rápido se forma ese trombo y qué tan rápido recibe tratamiento el paciente, o sea, cuánto tiempo dura esa oclusión allá adentro. Y además la edad del paciente, como habíamos hablado antes, si es un paciente mayor, si ya desarrolló esos vasos colaterales, y si sí los desarrolló, qué tanto alcance tienen, y si sí ha llegado a desarrollar esos vasos colaterales, puede demorar hasta 24 horas a que se dé esa necrosis isquémica. Así como ya vimos ahorita la necrosis, ahora vamos a ver cuáles son los patrones de infarto, lo que se escucha bastante por ahí de los dos tipos de infarto, que si es con elevación del ST y sin elevación del ST, del segmento ST.
Y es porque dependiendo de la región que va a ser dañada en la pared del corazón, el infarto puede ser transmural o puede ser no transmural. Y esto lo vamos a ver con un corte aquí transversal del corazón. Aquí está el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Los circulitos en blanco representan las arterias coronarias principales que llegan aquí. Como habíamos visto antes en la introducción, aquí está la coronaria derecha, aquí está la circunfleja y aquí la descendente anterior. Evidentemente, pues aquí está anterior acá y posterior acá. Ahora, el primer patrón que tenemos, y vamos a comenzar con el infarto transmural, que esto es cuando ataca a toda la pared ventricular, o sea, cuando ese daño, esa oclusión ahí de la arteria es permanente. Y como podemos ver aquí, cuando está en rojo este círculo es porque esa es la arteria que está bloqueada. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos bloqueada la descendente anterior y como habíamos visto al comienzo, que ella es la que irriga esa pared frontal del ventrículo, entonces este es el área que se ve necrosada. Aquí tenemos que ahora es la circunfleja la que está trombosada. Entonces, por ende, como ella irriga la pared lateral del miocardio, aquí se ve que ese es el área necrosada, y después aquí tenemos que la arteria que está con la oclusión es la coronaria derecha o descendente posterior, y como ella es la que irriga la pared posterior del corazón, pues la pared de este ventrículo de acá se ve toda afectada. Y como podemos ver, como este es un infarto transmural, ataca a toda la pared por completo. Sin embargo, en el no transmural, lo que va a suceder es que ataca solamente a una región. Y si nos fijamos aquí, es como hablábamos en antes, de que inicia desde adentro hacia afuera. Va a iniciar afectando esa región subendocárdica. Y, por ejemplo, este caso que está aquí es exactamente lo mismo que el de acá. Misma coronaria está afectada, la ascendente anterior. Sin embargo, aquí la oclusión es permanente. Pero en el caso de acá de la derecha hay una obstrucción transitoria. Entonces, ¿eso qué me da? Un infarto no transmural, donde nada más esta región de aquí, subendocárdica, es la afectada. Este patrón que tenemos acá es cuando ya no es tanto por una que está, que una arteria que está trombosada, sino que es debido a la hipotensión. Si podemos ver, todas están pintadas de rojo, así que quiere decir que todas las arterias están igualmente afectadas. Sin embargo, aquí lo que ocurre es que hay una disminución de la presión sistémica general del cuerpo, y como está esa hipotensión ahí, esa hipotensión global, me da un infarto que es circunferencial. Ataca a todas las regiones de la pared ventricular por igual, pero sigue siendo no transmural. Y por último, tenemos que esta es la oclusión de pequeños vasos. Si vemos aquí en el diagrama de las arterias, vemos que están todas en blanco. O sea, no hay una arteria principal que esté afectada. Y aquí es porque la oclusión no va a ser una arteria así principal como la circunfleja o la descendente anterior o la descendente posterior, sino que aquí el problema es en la microvasculatura. Entonces eso me genera unos microinfartos y se ve como vemos aquí con esos puntos. Y entonces la pregunta del millón es, cuando uno tiene un paciente que se está infartando, ¿cómo uno sabe qué tipo de infarto es? ¿Cómo yo sé si es transmural o no transmural? Y la respuesta a eso es el electrocardiograma. Cuando hay elevación del segmento CT es porque es un infarto transmural, y cuando no hay elevación del segmento CT es porque es un infarto no transmural. Ahora vamos a ver los signos y síntomas clásicos, que iniciamos pues con el clásico dolor torácico intenso prolongado de más de 30 minutos en la zona precordial. También dice que es un dolor retroesternal. em, y ese dolor se irradia. Ese dolor no es particular en un solo lugar que te tocas y ahí te duele, sino que es un dolor que irradia hacia los brazos, hacia la espalda, el hombro, la mandíbula, el cuello. Y ese dolor lo describen como ser un dolor constrictivo, punzante u opresivo. Además también tenemos la disnea, la sudoración, que tienden a decir que es una sudoración así bien fría, náuseas, mareos, vómitos, ansiedad y una sensación de malestar general. Y por último, un clásico es esa sensación de muerte inminente, que el paciente dice que siente que de que se muere, se muere. Pero como siempre, no todo está escrito en piedra. No, sí es verdad que estos son los síntomas más comunes y ver ese dolor intenso, precordial. No siempre todos los pacientes van a presentar los mismos síntomas ni con la misma gravedad. De hecho, puede haber pacientes que presentan lo que se llama infartos silentes. Es que no llegan a presentar síntomas, y y el infarto como tal es ese primer síntoma de que está sufriendo una, una cardiopatía. Ahora vamos a ver el diagnóstico.
iniciando con la historia clínica y la exploración física. Que esto va a ser si el paciente llega expresando todos esos síntomas que acabamos de ver ahorita. Ese dolor que irradia por el hombro, el brazo izquierdo, que es intenso, prolongado, esa disnea y la sensación de muerte inminente. Siempre y cuando, como siempre, recordando que puede haber excepciones. Hay muchos pacientes que, usualmente los que no llegan a presentar síntomas, pueden ser, digamos, los que tienen diabetes o los que padecen, o los ancianos, perdón, que ellos son los que más suelen mostrar estos infartos silentes. Entonces, debido a esto, a que no siempre hay síntomas así muy como pronunciados, no nos podemos limitar a esto y debemos complementar con otros métodos de diagnóstico. Ahora vamos a ver las enzimas cardíacas. Luego que se da el bloqueo en una arteria, en una de las coronarias, los cardiomiocitos van a ir muriendo porque se va a ir necrosando ese tejido. Y esos cardiomiocitos van a ir virtiendo su contenido al torrente sanguíneo. Y por ahí mismo van a ir liberando todas esas enzimas, esas proteínas intracelulares. Entonces, aquí podemos ver más o menos cómo se explica ese proceso, que se da el bloqueo, luego se hace daño tisular, luego las proteínas se vierten al torrente sanguíneo, aumenta la presencia enzimática de ese tejido necrosado en sangre y eso uno lo puede diagnosticar. Lo puede diagnosticar con un examen de distintas enzimas. Entonces, por ende, la bioquímica es un excelente marcador de infarto agudo de miocardio, con esto que se llama las enzimas de escape. Ahora, ¿en qué enzimas nos vamos a enfocar? Porque no todas las enzimas de escape, hay enzimas de escape que son específicas del tejido cardíaco, pero hay otras enzimas que pueden ser compartidas con otro tejido del cuerpo. Así que nosotros vamos a buscar las enzimas que son más específicas del tejido cardíaco y nos vamos a enfocar en tres: la mioglobina, la CKMB y la troponina. Entonces aquí ya uno empieza a ir viendo estos biomarcadores y como a jugar con el tiempo, porque no todos los niveles enzimáticos se comportan igual. Y por eso está esta tabla que está acá con el tiempo, porque distintas enzimas se elevan a tiempos diferentes y no solamente se elevan a tiempos diferentes, sino que permanecen elevadas por tiempos diferentes. Por ejemplo, para diagnosticar el primer infarto es bastante bueno uno fijarse en la mioglobina, que incrementa bastante temprano, en la troponina 1, que incrementa bastante temprano, pero tal vez no la CKMB, que la CKMB demora un poquito más. Sin embargo, después de que digamos que sufrió ese primer infarto, el paciente queda hospitalizado, que hay alta posibilidad de que sufra un segundo infarto. Para yo buscar un indicador de un reinfarto, no me conviene mucho fijarme en una CKMB, perdón, en una troponina, porque mantiene su nivel elevado por bastante tiempo. Va a demorar bastantes días hasta que esos niveles vuelvan a lo normal. Entonces aquí me conviene ya tal vez fijarme en la CKMB, de nuevo en la mioglobina y cosas así. Uno tiene que ir jugando con el tiempo para ver qué enzima le conviene más. Y por último, estos exámenes se hacen en un paciente con infarto 2 o más veces en las 6 a 24 horas posteriores a ese primer infarto. Y por último, el electrocardiograma, que es el método diagnóstico por excelencia. Como ya sabemos, el electrocardiograma no es más que un registro de la actividad eléctrica del corazón. Aquí tenemos cómo se ve un electrocardiograma normal, con todas sus ondas normales. Y nos sirve bastante para el infarto porque hay cambios electrocardiográficos que son característicos de un infarto que progresan, mientras va progresando el infarto, van progresando estos cambios específicos del electrocardiograma. Entonces, cuando tú tienes un paciente que sospechas de que tiene un infarto, lo conectas de una vez al electrocardiograma para ver qué tanto ha progresado, porque progresan en estas tres etapas. Y vamos a ver cómo progresan en una línea del tiempo. Primero, lo primero que ocurre es que se ve una onda T estrecha, puntiaguda, y a este fenómeno se le conoce como apuntamiento. Luego, de 1 a 2 horas después, esas ondas T se invierten. Ya cuando se da la inversión de la onda T, esta situación ya me refleja que hay isquemia miocárdica. Ya yo ahí veo que no está llegando suficiente oxígeno al tejido cardíaco. Ojo, esto se puede restablecer si se le da un trato rápido al paciente y si se restablece el flujo sanguíneo. Y en este caso las ondas T no pasa nada, regresan a la normalidad y normal, no ha pasado nada. Sin embargo, si el infarto sí progresa hasta el fondo,
y termina dándose la necrosis de los cardiomiocitos. Esas ondas T a veces, bueno, bastantes veces se suelen mantenerse invertidas por toda la vida del paciente. Y esta imagen de aquí solamente quiere decir que no porque ya tú veas una onda T invertida, ya quiere decir que hay isquemia miocárdica. Hay otras patologías que también pueden tener una onda T invertida en un electrocardiograma, pero lo que me caracteriza que sea una isquemia es que esa onda T invertida va a ser simétrica. O sea que con la misma amplitud normal que debería irse hacia arriba, esa onda T es la misma amplitud con la que se va a ir hacia abajo. En cambio, aquí podemos ver que esta es otra patología bastante más complicada que se ve asimétrica esa onda T. El segundo cambio que se da es el segmento ST. Hay que evaluar ese segmento ST con lo que vimos en antes de si es transmural o no es transmural. Y ya cuando se da esa elevación del segmento ST, ahí ya uno está viendo que hay lesión miocárdica, o sea, que ya esa lesión es transmural. Entonces, esto ya es un signo confiable. Cuando tú ves la elevación del segmento ST en el electrocardiograma, es porque eso ya es una indicación de que hay lesión miocárdica. Por ejemplo, aquí podemos ver, y lo que debería ocurrir normal es que, por ejemplo, tú tienes la punta R, baja hasta el fondo hacia la T, y aquí lo que ocurre es que como que comienza a bajar hacia la S, perdón, y de repente sube, se da esa elevación del segmento, y así es como se ve en un electrocardiograma normal a través del tiempo, una elevación del segmento ST. Y lo último que ocurre es la aparición de nuevas ondas Q. Ya cuando hay nuevas ondas Q, eso ya refleja que hay muerte celular miocárdica irreversible. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que esto es en un paciente, dos semanas después de sufrir un infarto de miocardio, se ve esa profunda onda Q. Y la razón por la que esto ocurre es porque cuando muere una zona del miocardio, digamos, si vemos aquí la pared ventricular, cuando esa zona muere, se vuelve eléctricamente silente. Entonces, todas esas fuerzas eléctricas que deberían pasar por allí se alejan y me produce una desviación negativa, que es, por ejemplo, como vemos aquí, que la desviación es una situación normal. Esto aquí es una situación normal y aquí es cuando hay un infarto, que se ve esa desviación negativa. Como exámenes adicionales de diagnóstico, podemos tener rayos X del tórax, ecocardiograma, un cateterismo, pero esto también va acompañado ya de tratamiento, que vamos a ver ahorita, y se puede hacer un CAT o una resonancia. Ahora, la localización del infarto es importante porque evidentemente dependiendo de la coronaria que se va afectada, asimismo va a depender la región del corazón que se va afectado y se agrupa por regiones. Los más frecuentes son los más clásicos son los inferiores, laterales, anteriores y posteriores, y puede haber combinaciones, como por ejemplo son frecuentes los infartos anterolaterales. Sin embargo, lo más importante que quiero como que mencionar aquí es que en casi todos los infartos de miocardio lo que más se ve es afectación del ventrículo izquierdo. Y es porque como es la cavidad del corazón como la más muscular o la más grande o la que demanda, pues la que hace más trabajo, la que demanda mayor irrigación, es la que se ve más vulnerable cuando hay una reducción del aporte del flujo sanguíneo. Ahora, ya casi terminando, el tratamiento. Hay una mnemotecnia muy famosa que se utiliza en urgencias que es el MONA, así como la Mona Lisa, que son las cosas que se deben hacer inmediatamente. Lo primerito que se hace cuando tienes a un paciente con infarto agudo de miocardio, incluso si no estás todavía completamente, aunque haya sospechas todavía de que al comienzo de que hay infarto, se comienza a aplicar el MONA. Y eso quiere decir la M de morfina, que es un analgésico, la O de oxígeno, por motivos obvios, la nitroglicerina, que es un vasodilatador muy potente, pero es de corta acción, así que hay que estarlo poniendo constantemente. Pero la nitroglicerina tiene la particularidad de que se usa como tratamiento y además se usa como un descarte inicial. Descarte porque, como dije, que la nitroglicerina tiene un efecto bastante rápido, de 3 a 5 minutos ya hace efecto. Entonces, si te sirve como método de descarte porque si alivia el dolor después de que hace efecto, quiere decir que lo más probable no estás al frente de un infarto. Lo más probable sea una angina de pecho o algo así, porque un infarto, aunque tú des la nitroglicerina para vasodilatar, igual el dolor va a persistir. Entonces eso sirve como un método de descarte inicial, pero obviamente tú ya después lo conectas al electrocardiograma y haces todos los métodos de diagnóstico que habíamos hablado antes.
La A es de aspirina, también conocido como su nombre técnico ácido acetilsalicílico, que es un anticoagulante. Y ojo, esto del MONA no es que es una ley de que siempre uno le tira el bombazo de todos esos fármacos. No, hay algunos de estos que pueden tener contraindicaciones. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una bradicardia, hay que jugar vivo, digamos, con una morfina, que es un opioide potente, y si tiene una bradicardia, la morfina pues le va a bajar más todavía el ritmo cardíaco y más todavía el ritmo, la frecuencia respiratoria. Eh, También, por ejemplo, con la nitroglicerina es un vasodilatador, así que digamos, si tú tienes a un paciente que tiene una que que si sufre de hipotensión, perdón, si sufre de hipotensión, si le das un vasodilatador, entonces hay que jugar vivo, o sea, ¿qué está pasando ahí? Y lo mismo con la aspirina. Si tienes un paciente que tiene problemas de coagulación, también hay que jugar vivo dándole una aspirina, que ya de por sí es un anticoagulante. Entonces después esta mnemotecnia se fue actualizando y se le agregó la C, que representa al clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario. ¿Ok? Que esto pues impide que las plaquetas se sigan juntando y que se empeore el coágulo. Pero luego, en el 2014, PubMed publicó un artículo donde sacó una nueva mnemotecnia más updateada todavía. Una nueva mnemotecnia que no es solamente los fármacos así que una situación de urgencia le tienes que dar al paciente, sino que incluye todos los fármacos que uno tiene que tomar en cuenta cuando habla de infarto de miocardio. La T es de tienopiridina, aquí como vimos el clopidogrel, la H de parinas, la R de renina, pues del sistema este de renina, angiotensina, aldosterona, la O de oxígeno, la M de manejo de dolor o morfina, la B de beta bloqueadores, pero puede tener su contraindicación, por ejemplo, si es un paciente con bradicardia y le vas a dar un fármaco que le disminuye la frecuencia cardíaca, hay que tomar eso en consideración. Y ahora la intervención. Con lo de la intervención es importante mencionar, vamos a poner una situación hipotética. Digamos que un infarto te puede dar o en un lugar casual, en la casa, en el supermercado, etcétera, o te puede dar en un hospital. Si te da en la casa o en el supermercado, pues va a venir una ambulancia, entonces el primer manejo va a ser o en la ambulancia o en el hospital. Y como habíamos dicho, las primeras cosas que hay que hacer es conectar al paciente a un ECG, porque primero, porque el tiempo es oro y hay que comenzar rápido, y segundo, porque hay que ver qué tanto ha avanzado ese infarto, y viendo el electrocardiograma ya sabes en qué etapa estás. Si te conectan al electrocardiograma en la ambulancia o en el hospital y ven que hay una elevación del segmento ST, que es la segunda progresión que habíamos visto en el electrocardiograma, si hay elevación del segmento ST, hay que hacerse una pregunta, y es, ¿cuál es el centro de atención más cerca donde le puedan hacer un cateterismo al paciente? Que ya vamos a ver, me voy a adelantar aquí a lo que es cateterismo, porque ya cuando tienes elevación de ST, hay que hacerle un cateterismo al paciente. Entonces, si no estás, o sea, si estás en un hospital donde te pueden hacer un cateterismo y tienen los implementos, pues fenomenal, te lo hacen de una vez. Si el siguiente centro de salud más cerca está más allá de esos 120 minutos, porque el cateterismo hay que hacerlo en los primeros, casi que los primeros 90 minutos del infarto, mejor todavía, en caso de que la respuesta a esa pregunta sea no, se hace una trombólisis o una fibrinólisis. Que eso lo que va a hacer es que va a aumentar la ventana, te va a dar una ventana de 2 a 24 horas para que entonces tú lleves al paciente, porque, o sea, ya de por sí eventualmente va a necesitar el cateterismo, porque sí, pero esto nada más te ayuda a ganar tiempo, a hacer la trombólisis y la fibrinólisis. La N de aquí, siguiendo con la mnemotecnia, es de nitroglicerina, la S de salicilatos, que es la aspirina, que habíamos visto acá, con el anticoagulante, y es S2, porque es la S de salicilatos y la S acá de estatinas, la mnemotecnia está en inglés, que las estatinas son fármacos que disminuyen la cantidad de colesterol en sangre. Las letras que están en naranja es porque siempre uno las tiene que tomar en consideración a la hora de tratar al paciente, obvio, viendo las contraindicaciones que pueda tener, y las que están en rosado es solamente cuando hay indicaciones precisas. Por ejemplo, cuando uno va a dar oxígeno, uno se fija si el paciente tiene el porcentaje de saturación de oxígeno menor de 90 o si la presión parcial de oxígeno es inferior a 60 milímetros de mercurio.
Ahora, en cuanto a los tratamientos no farmacológicos, tenemos dos. Tenemos la angioplastía para hacer el cateterismo cardíaco, que lo que se hace es que se ingresa el catéter hasta que llegue al área trombosada, se infla el globo, aquí como se ve en el GIF, para que estrechar eso allí, o sea, para que se vuelva más amplio, permitir el flujo, y después se deja el stent que se queda por el resto de la vida del paciente, y ese stent está hecho de titanio, que el titanio es fenomenal para todo esto, es así mismo como el titanio que se usa para los implantes de los dientes y eso, y es bien caro, cabe mencionar, ese pedacito de titanio creo que me pareció ver que puede valer como alrededor de $3.000. Y bueno, sí, el otro método que se puede hacer es un bypass coronario, que esto obviamente ya es mucho más invasivo, ya requiere pues hacer una esternotomía y todo eso, y en este caso se agarra una vena, ya sea de la pierna o puedes agarrar una de las mamarias, que pues está mucho más cerca, y vas como a esquivar el lugar donde está el trombo para hacer como un nuevo circuito, por así decirlo, como hacer un nuevo flujo sanguíneo. Y ya para ir cerrando, agregué esto de a futuro de cómo luce la vida de un paciente postinfarto, porque ya hoy en día, ya no es tanto, ya hoy en día el tratamiento no es que te doy el fármaco y chao que te vi, hasta ahí quedó. No, hoy en día los centros de salud ofrecen programas de rehabilitación cardíaca, no todos, pero bastantes, donde estos programas pueden durar por meses, incluso años, y ellos se centran principalmente en 4 áreas. Primero, medicamentos. Cuando el paciente sale después de haber sufrido un infarto, por lo general se va con un regulador de presión, unos beta bloqueadores y con un regulador de colesterol, con estatinas. Además, importante, los cambios al estilo de vida. Esto va de nuevo de la mano con los factores de riesgo que habíamos hablado al comienzo de la exposición, de la dieta. La dieta. Bajar los niveles de colesterol, de las grasas saturadas, las grasas trans, comer más frutas, vegetales, granos integrales, etcétera. La actividad física, importantísimo, hacer entrenamiento cardiovascular para ir reforzando poco a poco ese músculo cardíaco. Evitar fumar, evitar el consumo excesivo de alcohol. Los problemas emocionales también los tratan estos programas de rehabilitación, los programas, perdón, donde se trata el estrés, porque por lo general, la mayoría de las veces cuando un paciente sufre un infarto es porque ya viene presentando un estrés desde hace bastante tiempo, y también es casual, puede suceder que haber sufrido un infarto le causa al paciente angustia, incluso depresión. Entonces, estos programas de rehabilitación ayudan para manejar todos estos asuntos, que así como uno lo puede hablar con un familiar o con tu propio médico, hay veces que también puede servir ir con un profesional o incluso con grupos de ayuda. Y al final con todo esto lo que se busca con estos programas es, en general, lograr un retorno gradual del paciente a sus actividades normales. O sea, paulatinamente lograr que el paciente pueda volver a sus actividades cotidianas y que logre tener su vida lo más normal posible. Y todo esto es gracias, pues ya que hoy en día los centros de salud ya hay un equipo de trabajo más multidisciplinario, integral, que se encarga de cubrir todas las posibles aristas a la hora de tratar con una enfermedad en particular. Y esto lo agregué al final porque este es un cuadro bastante bueno que se ve bastante en la clínica, que toma en consideración todos esos puntos de riesgo que habíamos hablado al comienzo. Súper completo, incluye si el paciente es hombre o mujer, si incluye la edad, incluye acá al costado su presión sistólica, incluye acá los niveles de colesterol y aparte incluye si es un paciente fumador o no fumador. Entonces te tira como todo un algoritmo, coge todos estos factores en consideración y al final te da un porcentaje de cuál es el riesgo de ese paciente de sufrir una, una enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. Muy bueno este cuadro. Y pues sí. Ah, bueno, estos son otros indicadores extras, niveles altos de proteína C reactiva y de homocisteína. La homocisteína se eleva cuando el paciente no consume mucha vitamina B. Ah, ok, sí, esto al fin, ya este sí es el último, que esto lo añadí porque esto se refiere a cómo uno, no tanto como médico, sino uno como civil, como ciudadano, normal y corriente, estando en la casa, en el supermercado, en el mall, en el metro, en el bus, donde sea, si te encuentras con un paciente que sufre un infarto, ¿qué puedes hacer tú? Primero, es importante
hacer que se calme el paciente, porque esa persona lo más seguro va a estar estresada, agitada, desesperada, con sentimiento de muerte inminente. Entonces hay que ayudar a que se calme, que tome asiento, también ayudar a que se sienta más aireado, quitarle toda esa ropa que esté muy ajustada, hacer que se sienta más holgado, hacer la conversación también, porque cuando se dé esa primera intervención médica es importante que el médico conozca a todos los, si toma algún fármaco, si sufre de alguna condición previa. Y si llega a la persona pues a caer inconsciente, pues uno verifica si está respirando y si tiene pulso, y si no, pues iniciar la reanimación cardiopulmonar y también llamar al servicio de emergencias, que bueno, eso es lo primero que se debía de haber hecho, llamar al servicio de emergencias, que aquí en Panamá es el 911. Y eso es todo. Estos son mis datos personales, por si cualquier duda, consulta, comentario, hablar de la vida, lo que sea, ahí está. Y esta es una última frase que estaba en el documento ese que les puse al comienzo de epidemiología, que todo esto de la prevención y de la importancia de la nutrición y de la actividad física, no lo digo yo en esta charla, sino que lo dice el director de la ONU. Dice que todo esto, todas esas gráficas que vimos son recordatorio de que hay que intensificar la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades no transmisibles. Ojo, el énfasis ahí en la prevención. Y ya, eso es todo de la exposición de hoy. Bueno, Alejandro, excelente ponencia. Se nota que estás súper preparado. Así que, bueno, chicos, ahora procederemos al tiempo de preguntas. Como ya saben, ya mandamos el formulario de asistencia para que lo vayan rellenando en el grupo del chat. Así que pueden así ir pensando en sus preguntas, pueden ya sea escribirlas en el chat o pueden abrir sus micrófonos para hacerlas directamente al ponente. Ya tengo aquí un par de preguntas, así que voy a proceder a leerlas. Primera pregunta es, ¿cómo sería un diagnóstico diferencial entre un infarto agudo de miocardio y una angina de pecho? Ok, primero que nada, la diferencia entre una angina y un infarto es que en la angina no se da esa obstrucción eh, completa de la arteria y no se llega a producir esa necrosis. De hecho, voy a volver, esto me va a demorar siglos. Voy a, mm, quiero volver a un slide por acá. Eh, en la angina no va a suceder, me fui. No va a suceder el bloqueo completo, no se va a llegar a dar esa necrosis del tejido. Entonces, ¿cómo uno hace el diagnóstico diferencial? Primero, el mejor amigo aquí tiene que ser el electrocardiograma, porque la angina de pecho no produce los cambios electrográficos así pronunciados, no llega a causar esos cambios así en el EKG como vimos en el electrocardiograma acá. O sea, ahí tú ya puedes hacer el diagnóstico diferencial. Además, también lo que mencioné de la nitroglicerina, que eso ayuda a hacer un diagnóstico, o sea, no definitivo, pero te ayuda a ir teniendo una idea general de lo que dije de que ella hace efecto en 3 a 5 minutos. Entonces, si después de ese tiempo se le va el dolor al paciente, usualmente es una angina de pecho y no un infarto. Porque si fuera un infarto, sí, le das el vasodilatador, pero igual el dolor persiste. Y también con el análisis enzimático. ¿Por qué? Porque como enseñé en la foto hace unos segundos, como en la angina de pecho no se da esa oclusión completa de la arteria, no se llega a dar esa necrosis del tejido, no se llegan a liberar estas enzimas de escape. Así que tú haces un análisis bioquímico aquí, tranquilo, normal, mides los niveles de esas enzimas y ahí puedes ver lo que está sucediendo. Y sí, eso. Muchas gracias. Así que, bueno, la segunda pregunta es, ¿qué infarto sería más grave? ¿Un taponamiento en la bifurcación de la coronaria izquierda o un taponamiento en la parte proximal de la arteria coronaria derecha? Ok, me perdí ahí con los primeros nombres, pero lo que agarré fue derecha o izquierda, y ahí siempre la respuesta va a ser izquierda, porque en el caso, como mencioné acá, el ventrículo izquierdo es el que suele sufrir más en el momento del infarto, porque es el que es más grande, es el que mayor demanda de oxígeno tiene, es el que tiene mayor masa muscular, y pues sí, la segunda opción que dijiste, la de la izquierda.
Ok, aquí tenemos una pregunta de una de las oyentes. Ujú. Ella pregunta, ¿por qué hay veces que la gente se infarta y muere teniendo relaciones sexuales? ¿La vida sexual de un paciente se ve afectada después de sufrir un infarto? Ok, buena pregunta y sí, yo eso sí lo he visto en series. Em, lo que sucede es que, bueno, cuando uno está teniendo actividad sexual, pues incrementa la frecuencia respiratoria, incrementa la frecuencia cardíaca y eso hace que el corazón requiera mayor demanda de irrigación. Entonces, por eso es que cuando está sufriendo estas emociones tan fuertes, el, sí puede llevar a un infarto, pues. Ahora, en cuanto, creo que lo segundo fue cómo sería la vida a futuro, ¿sí, no? Sí. Bueno, en cuanto a la vida sexual a futuro, en la mayoría, o sea, sí puede regresar a su vida sexual, pero, o sea, yo personalmente, qué le recomendaría? Si yo soy el doctor de ese paciente, lo que yo le diría es que lo primero que haga apenas sale del hospital, o sea, que no vaya y salga a hacer el delicioso de una vez apenas salga del hospital, o sea, que esa no sea como que su prioridad, pues, que, o sea, que lo coja con calma y digo, eventualmente sí va a poder volver, pero que poco a poco sea como progresivo, pues, sí. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué tanto afecta la genética con el infarto? Situación hipotética, mis abuelos fallecieron de problemas cardiovasculares, ¿qué tanta probabilidad hay de que me dé un infarto? Ok, voy a volver acá en factores de riesgo, porque eso yo lo puse en factores de riesgo, lo puse acá. Ok, sí, ok. El asunto de los antecedentes familiares y la genética. Ok, digamos que sí te puede dar una predisposición, pero tampoco te condena. Es que el asunto de la genética es que, como que al final del día, lo que yo pienso es que lo que controla tu destino hasta cierto punto eres tú, pues. Entonces yo pensaría que tiene más peso tu estilo de vida, tu dieta, tu actividad física, que tu predisposición genética. Y aquí, por ejemplo, el primer ejemplo que se me ocurre, digamos que hay digamos que hay un papá que fue atleta olímpico y su esposa era luchadora, por ejemplo, o futbolista, por ejemplo. Ciertamente, pues que va a haber una predisposición genética a que sus hijos sean unos superatletas, pero ¿qué pasa si nace el hijo y al hijo le provoca jugar ajedrez, o le provoca jugar videojuegos, o le provoca dedicarse a arco y flecha? Entonces, pues no va a terminar expresando esos genes. Es decir, yo siento que aquí pudiera ocurrir lo mismo. O sea, si, claro que si está la predisposición genética y tú empiezas a alimentar esa predisposición con una nutrición mala, con un sedentarismo, pues lo más seguro sí te vas a ver afectado. Pero si tú te aseguras de cuidarte, de mantener tu nutrición bien, o sea, no veo que estés condenado a morir de un infarto. Esa sería mi respuesta. Ok, para la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre un ataque cardíaco y un paro cardíaco? Ok, sí. Ok, voy a volver a este slide. Infar- Ataque cardíaco es literalmente esta charla. O sea, infarto agudo del miocardio, o sea, se le dice coloquialmente ataque cardíaco. Eso es esta charla de que hay un fallo en la irrigación porque se bloquea la coronaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en un paro cardíaco, el corazón falla y deja de latir por completo. En el paro cardíaco, la falla no es del lado de acá, sino que es del lado de acá. En el paro cardíaco hay un problema en el sistema de conducción eléctrica del corazón y el paciente ahí sí, o sea, no es como aquí que nada más siente el dolor y eso, sino que aquí el paciente pierde la conciencia y deja de respirar y bueno, sí, eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. También pueden, como saben, pueden apagar sus micrófonos y pueden hacerlas directamente al oyente. Daré unos 30 segundos más y si no. Bueno, como veo que no hay más preguntas, entonces podemos ponerle
fin a la ponencia. Nuevamente, Alejandro, muchas gracias, lo hiciste excelente. Y al resto de los oyentes, muchas gracias por su participación y espero que sigan asistiendo a nuestras actividades y espero que tengan unos buenos carnavales. Muchas gracias. Muchas gracias por todo.